Estamos vivos y seguimos en este primer día del año. Para comenzar el programa está con nosotros Carolina Guzmán Sánchez. Ella es psicóloga, terapeuta. Quiero agradecerle porque en esta tarde de 1 de enero esté aquí con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Un gran gusto estar aquí acompañándolos. No, el gusto es nuestro. Mire que esta semana, en una de las emisiones del programa La Mañana, yo conocí el término afefobia. Es el temor a la cercanía, al contacto físico de otro o con otro. Eso es lo que puede, doctora, llegar a marcar nuestras vidas en lo que se ha llamado y se llama ya era post-COVID. Sí, desafortunadamente, Carlos, está sucediendo algunas situaciones un poco que hay que prestarles atención. Es decir, después de todo lo que este 2020 nos dejó en términos de enseñarnos a cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional por todo aquello del COVID, también empezaron a efervecer algunos miedos, sobre todo al contacto físico, a la presencia, a la cercanía del otro. Entonces las personas están generando una especie de pánico que en algún sentido yo pienso que no es tan benéfico, porque finalmente somos seres de contacto, seres que necesitamos de estar cerca del otro para poder producir una serie de hormonas, como la oxitocina, que nos permite estar también saludables. Entonces hay que empezar a generar una campaña de educación, porque estas fobias no hay que permitir que florezcan. Sí, mantener esa postura, mantener ese cuidado, pero no en exceso, como todo. Doctora, hay una gran duda alrededor de lo que va a pasar después de la COVID-19. ¿Usted en cuál creería de cara a ese futuro? ¿Con cuál concepto podría usted coincidir, aunque aún estamos en vías a regresar a lo que era nuestra cotidianidad o que realmente vamos a una nueva normalidad? Me gusta mucho el tema de la nueva normalidad. Los cambios siempre son beneficiosos en todos los sentidos. Si algo hermoso que nos ha enseñado el 2020 fue que los cambios vienen para recibirnos cada vez mejor. Así que a mí me parece genial una nueva normalidad, porque rescato, insisto, rescato mucho que en ese tiempo nos encargamos de pensar en nosotros, en nuestro propósito de vida, en nuestro sentido en general. Y por lo tanto, volver a lo de antes, al jolgorio, al no me importa nada, al vivir la vida así nomás, no estoy tan de acuerdo. Además, esta nueva normalidad también nos está enseñando otro tipo de cosas, y es hacernos amigos con la tecnología, aprender a usarla, a manejarla, no seguir con el contenido de la comodidad, sino también de la productividad. Entonces estoy más compañera de la nueva normalidad. Frente a ella, ¿nos hizo daño el encierro? Yo voy a decir lo siguiente. Al comienzo parecían unas vacaciones generosas, unas vacaciones necesarias también, el tema del descanso, de reconocer los lugares donde se habita, los espacios, ¿no? Al comienzo estuvo interesante, pero luego no se realizó una campaña educativa para aprender a vivir en ese encierro. Entonces empezaron a aparecer una cantidad de situaciones de abusos psicológicos, de violencia intrafamiliar, incluso de autoagresión. Entonces, en ese sentido, que no se ha podido manejar muy bien porque aún no hay unas campañas psicológicas, terapéuticas, que le permitan a la persona entender qué significa el encierro y qué puede hacer mientras está en esa situación. Si bien los gobiernos tomaron muy buenas medidas y rápidamente, el tema del encierro, el daño fue ese. Lo que se trató de remendar de alguna manera fue decir a las familias: trátense bien, mantengan los vínculos, relájense, pero creo que fue insuficiente. Así que de esa manera pienso que si nos toca de nuevo una manera de encerrarnos, hay que hacer una campaña para hablar a la gente qué puede hacer mientras está en ese sitio. El virus mete miedo sin duda, doctora. Cuando se analiza la mente humana, el miedo a esa infección afecta más a todas las personas que no han desarrollado la enfermedad frente a aquellas que ya la tuvieron. ¿Cuál sería ese temor mayor o esa afectación mentalmente mayor
frente a un desconocido, frente a algo que realmente, aunque los científicos están avanzando, aún no logramos comprender qué es? Ustedes conocen a Víctor Frankl. Ujú. Este fue un importante médico psiquiatra que desarrolló todo un enfoque llamado logoterapia. En la Segunda Guerra Mundial, él estuvo en estos campos de concentración y él mencionaba allí cómo la mente podía enfermar rápidamente el cuerpo, con lo cual desarrolló toda una metodología para evitar que la mente se enfermara y con ello pudiese mantener más o menos una salud a pesar de las circunstancias de desnutrición, de abandono, bueno, podrán imaginarse. Este personaje mencionaba un poco, ¿no? Este médico, que lo que hace la mente en nuestro cuerpo es mucho más deterioro, un deterioro muy rápido que lo que puede hacer de pronto un desgaste físico. Entonces sí, nuestra mente es muy vulnerable, nuestra mente es muy manipulable y si la manipulamos hacia el bienestar, si la manipulamos hacia la calidad de vida, entonces podrá fortalecer ese cuerpo. A eso me refiero con educarnos. Nosotros, quizás desde el punto de vista antropológico, viendo la individualidad, hemos conversado hasta ahora, pero quisiera que pudiéramos ampliarlo socialmente, ya no desde el individuo, doctora, sino como el conjunto. ¿Usted cree que desde ya esta es una sociedad, una comunidad distinta? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vamos hacia allá. Ok. Las sociedades caminan a paso lento, ¿no? Los individuos quizás vamos un poco más rápido. Entonces, los individuos hemos ido cambiando algunos estilos de vida, algunos hábitos, nos hemos perfeccionado en cosas que antes nos daba un poco como de temor. Pero la sociedad aún no la encuentro distinta, aún la encuentro resistente al cambio, aún se manifiesta, ¿no? Hemos visto que cuando se abrieron los lugares al público, las personas no siguieron mucho las reglas, pensaron que pues ya estaba todo muy bien, como que esa resistencia todavía se está demorando un poco. Esta sociedad distinta, probablemente si continuamos, si hacemos bien estas campañas de educación, a lo mejor probablemente logremos en 5 o 10 años una sociedad solidaria y cooperativa. Cooperativa, esto nos falta ser muy cooperativos, así que esperemos a ver qué pasa. Me fui muy adelante entonces para poder saber cómo cambia la sociedad y ciertamente usted lo dice, hay que esperar que esto transcurra para tener ya un diagnóstico, un análisis de eso. Pero entonces vamos a ir a algo que está allí, que está ahora. Se ve una nueva variante del virus, se habla de mutaciones, de rebrotes. Si las autoridades en cualquier país, región, ciudad, doctora, decretan nuevos confinamientos, ¿usted cree que nosotros estaríamos quizás mentalmente dispuestos a volver a esas cuarentenas, confinamientos, encierro? ¿Lo podríamos soportar, doctora? Sin lugar a dudas, no hay opción. Es decir, la obediencia civil es algo que también nos han recordado mucho nuestros gobiernos y también esta pandemia. Los virus siempre mutan, ¿no? Todas las personas que trabajan con patógenos y entienden todo este tema, los microbiólogos, etcétera, nos están ahora contando lo que puede producir una mutación y en cuánto tiempo se presenta, cuestión que antes ignorábamos mucho. Entonces, definitivamente vamos a tener que sumarnos a esas medidas por cuidado, sea de manera que no nos guste, bravos ahí, cerrando las puertas de la casa, como sea, pero si es el caso y es necesario, habrá que hacerlo. Quiero agradecerle, doctora Carolina Guzmán Sánchez, psicóloga, terapeuta, por estos minutos para la tarde, ayudándonos a entender lo que aún está sucediendo en torno a la COVID-19, una pandemia que no ha terminado, que tenemos la esperanza de la vacuna y que allí nos centramos. Muchísimas gracias por su tiempo en este 1 de enero. Gracias a ustedes por el privilegio y por la oportunidad. Que estén muy bien.